A ver, podemos sonar mejor. ¿Cuántos están contentos de poder estar en este primer sábado en el local que Dios nos ha regalado? Buenos días. Ahora sí. Quiero aprovechar antes de abrir la palabra de Dios, antes que se me olvide, tomar unos minutos para agradecerle a la iglesia y agradecerle especialmente a todos aquellos que hicieron posible de que hoy tuviéramos plataforma, tuviéramos las sillas, tuviéramos lindas cortinas, tuviéramos el bautisterio listo, tuviéramos pantalla, tuviéramos un rico almuerzo para todos ustedes en el día de hoy. Dios es lindo, se ha movido con poder y a Él sea la gloria, el poder y la honra. Y en esta hora no nos queda más que decirle gracias, Señor, por el milagro de permitirnos tener un lugar propio para reunirnos y alabar tu nombre. Quiero invitarles a que allí donde estemos inclinemos nuestros rostros para prepararnos al abrir la palabra de Dios. Querido Padre que estás en los cielos, gracias te damos por el regalo maravilloso de este templo. Este templo no sería maravilloso si no hubiéramos recibido antes el regalo de tu Hijo Cristo Jesús. Gracias te damos, Señor, porque aun cuando éramos pecadores, aun cuando estábamos llenos de nuestros miedos, tú viniste y diste la vida por cada uno de nosotros para que pudiéramos por medio de tu sangre tener redención. Oh Señor, en esta hora al abrir tu palabra queremos pedir tu presencia, queremos pedir que tú nos ayudes a vencer nuestros miedos. En el nombre de Jesús. Amén. Esta es la continuación del tema que comencé el sábado pasado acerca de vence tus miedos. He comenzado una serie acerca de personajes bíblicos que Dios llamó para que venciesen tus miedos e hicieran grandes proezas para el reino de los cielos. Y una de las cosas que mencionamos es que el miedo es un resultado del pecado. El miedo no viene de Dios. De hecho, el primer ejemplo de miedo que aparece en las Escrituras fue cuando Adán y Eva allí comieron del árbol prohibido, dice la Biblia, quedaron desnudos. Y cuando oyeron la voz de Dios en la mañana, en las primeras horas de la mañana, pasearse en el jardín, dice que escucharon su voz, se escondieron. Y cuando Dios le dice a Adán, ¿dónde estás? Adán respondió, oí tu voz en el jardín y tuve, ¿qué cosa? Tuve miedo. El miedo es algo que nos neutraliza. El miedo no es algo que viene de Dios. En 2 de Timoteo, en el capítulo 1, versículo 7, la lectura bíblica que se leyó dice así: porque Dios no nos ha dado espíritu de miedo. Dios no opera con el miedo. Es más, en 1 de Juan, en el capítulo 4, en el versículo 18, la palabra de Dios dice: en el amor no hay temor, en Dios no hay temor. Porque el amor no es algo, es alguien. En Dios no hay temor, porque el amor echa fuera todo temor. Y aquel que teme, dice la Biblia allí, es que no ha sido perfeccionado todavía en el amor. El miedo es un resultado de que no hemos entendido quién es Dios. Les decía el sábado pasado que hay 2000 tipos de miedos. Hay 2000 tipos de fobia. También les decía que el miedo ha paralizado a millones de personas en este mundo. De hecho, les decía el sábado pasado que los lugares más ricos del mundo no son los pozos petroleros en Arabia Saudita. Los lugares más ricos del mundo son los cementerios. ¿Por qué los cementerios? Porque Dios le dio un sueño. Dios le dio la habilidad a alguien de poder lograr algo en la vida, pero sintió miedo y se llevó ese sueño a la tumba. Dios le dio una oportunidad a alguien de escribir una canción, pero por miedo a fracasar, por miedo a no tener los recursos, por miedo a no tener las cosas necesarias, se llevaron allí esos sueños a la tumba. El miedo no viene de Dios. En Dios tú y yo podemos vencer el miedo. Ahora, la realidad del caso es que todos nosotros en algún momento hemos sentido miedo. Hablaba este viernes
con mi hermana, era su aniversario, la saludé medio que tarde y hablaba con ella y me decía, ¿de qué vas a predicar? ¿Cómo está tu iglesia? Me empezó a hacer preguntas y ya le dije, estamos comenzando el primer culto en la nueva iglesia. Me dijo, ¿de qué vas a predicar? Le dije, voy a predicar acerca de no tener miedo. Y la respuesta de ella fue interesante. Me dice, ¿tú hablar de no tener miedo? Te voy a decir algo que tienes que contarle a la iglesia. Tú tienes que contarle a la iglesia que tú eras lo más miedoso del mundo. Así que yo estoy cumpliendo con el cometido de mi hermana. Y me hizo prometerle que le contara la historia cuando era pequeño. Una de las cosas que se desarrolló en mi ser cuando era pequeñito, no sé de dónde salió la idea del cucu. ¿Han oído ustedes la idea del cucu? Viene el cucu y te come. Y yo recuerdo que yo era de esos niños buenos, que se portaba siempre bien. Y no había quien me controlara. Pero lo único que me controlaba era el cucu. Y yo recuerdo que a veces mi tía me decía, siéntate ahí que si no viene el cucu y te come. Bueno, ese cucu empezó a ponerse en mi mente al punto que cuando usted tiene miedo, usted es capaz de hacer cualquier cosa. Y por eso es que mi hermana me dice, este es el tiempo mío de vengarme de ti, así que le vas a contar esta historia a la iglesia. Así que le voy a contar lo que yo le hacía a mi pobre hermana. En miedo, todas las noches, me levantaba porque quería ir al baño a orinar. Y los baños en Cuba no eran como los baños de nuestra casa que están allí adentro, eran allá en el medio del potrero, allá en el final, había un bañito allá afuera. ¿Y quién se levantaba a esa hora para ir al baño? Yo recuerdo en numerosas ocasiones, nunca se me va a olvidar, aunque era pequeñito, aguantándome allí a la orilla de la cama, saltaba y saltaba, pero con un miedo, pero no salía, no abría la puerta para salir. Y muchas veces lo que hacía era que llamaba a mi hermana. Mi hermana nació sin miedo en ese sentido, no le tenía miedo a nada. Y era bien chiquitica, era más chiquita que yo, y yo la levantaba a ella de madrugada para ir al baño los dos juntos. Ella se quedaba en la parte de afuera del baño, yo hacía mis necesidades y entonces desde adentro le decía, ¿estás ahí? Y ella me decía, sí, estoy aquí. Pero yo era tan maldito que después le decía, corre que el cucu te come. Y salía corriendo del baño y ella salía disparada detrás de mí. Un día ya enfadada conmigo un poquito por las maldades que yo le hacía, me dijo, no me voy a levantar más para ir al baño. Y como resultado, por el miedo al cucu, me empecé a orinar en la cama. Y allí estaba, amanecía orinado. Pero esto es lo que mi hermana dice, esta es mi venganza, por eso se lo estoy contando a ustedes, porque le prometí. Una de las cosas terribles que le hacía a mi hermana, miren a donde te lleva el miedo. Cuando me orinaba en la cama, mi mamá al otro día ya venía con el cinto, porque ya era una costumbre mía de orinarme en la cama. Y tienes que parar de orinarte en la cama. Y una de las cosas que hice en mi miedo es que cuando me orinaba, iba a la cama de mi hermana que estaba al lado mío, la ponía en el suelo. Esto es una historia real, hermano, esto no es cuento. La ponía en el suelo, le quitaba la sábana a la cama de ella, la tendía en la mía y movía la orinada para la de ella, la acostaba a ella en la cama orinada y yo me acostaba de nuevo, tendía la cama y me acostaba en la cama sin orinar. Y por supuesto, por la mañana ella cogió algunos palos hasta que mi mamá se enteró, porque el pecado nunca usted lo puede esconder, debajo del sol no hay nada oculto. Y un día cuando mi mamá está cambiando las sábanas, ve la mancha en el colchón de orine y allí se dio cuenta de todos mis miedos. Y allí recibí algunos castigos, ¿no? Pero les cuento esto porque mi hermana me dijo, tienes que contarle eso a la iglesia. La realidad es que yo como niño le tenía miedo al cuco, pero yo me pregunto en esta mañana, ¿a qué le tienes miedo? Todos tenemos de un motivo a otro tenemos miedos. Hay personas que tienen miedo a ir al médico porque no saben qué resultado van a tener. Hay personas que le tienen miedo a la vejez. Cada vez que hablo con mi papá me dice, ya me estoy poniendo viejo. Le digo, no te preocupes papá, que tengo un home bien preparado para ti, allí lo torturo. Ya me dice, a veces me dice mi mamá, no juegues así con tu papá porque se empieza a preocupar mucho y después entonces ya tiene miedo.
todos de alguna manera u otra hemos sufrido de miedo. Pero lo maravilloso de la palabra de Dios es que Dios nos llama a vencer nuestros miedos. De hecho, la palabra de Dios, en la palabra de Dios aparecen 365 veces donde Dios dice, fear not, no tengas miedo. Quiero leerles algunos de esos pasajes hermosos que aparecen en la palabra de Dios. Para mí, el Salmo 27, el versículo 1 dice, el Señor es mi luz y es mi salvación. ¿A quién temeré? Yo me regocijo en pasajes como este, porque aunque usted tenga miedo, aunque usted tenga un momento de debilidad, si se agarra del brazo poderoso del amor de Dios, en el amor no hay temor, porque el amor echa fuera el temor. Y cuando eres perfeccionado en el amor, no hay miedo. Y queridos, no importa en qué situación tú estés, Dios quita nuestros miedos. De hecho, el Salmo 23, en uno de los pasajes lindos del Salmo 23 dice, aunque ande en sombra de valle y de muerte, no tendré miedo, porque tú estarás conmigo. No importa qué situación tú te encuentres en la vida, puedes vencer tus miedos. Para vencer el miedo, querido, se requiere de la fe. Yo siempre le he dicho esto a la iglesia y lo vuelvo a repetir, lo repetí el sermón pasado. El miedo activa a Satanás, la fe activa a Dios. El miedo te paraliza, la fe te da la victoria. Dios trabaja a través de la fe. El miedo estanca y detiene. La Biblia dice en el libro de Proverbios, en el versículo 29, en el capítulo 29, versículo 25, dice, el hombre que teme, el temor del hombre es lazo a su cuello. En otras palabras, el temor nos enlaza, nos paraliza, no nos deja avanzar. El miedo es para el reino de las tinieblas, lo que la fe es para Dios. La fe es la certeza de las cosas que se esperan. El miedo es la certeza del fracaso. La fe es la convicción de la victoria que nos será dada. El miedo es la convicción que todo saldrá mal. Queridos, Dios nos llama a derrotar el miedo. En 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 7, dice la palabra de Dios que Dios nos dio espíritu de poder, no de miedo. Y es interesante que cuando tú lees en la palabra de Dios, usted encuentra pasajes como 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 9, que dice, y tal vez usted me diga, pastor, yo soy débil, no tengo fuerza, estoy en situaciones difíciles, pero en una situación así, Dios le dijo a Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en las debilidades. Bástate mi gracia. Tú no tienes que tener miedo, aunque tú seas débil, aunque seas indefenso, aunque tengas pocos recursos, aunque vivas en un país de incertidumbre, aunque tengas problemas en tu vida. No tengas miedo, porque en la debilidad de los hombres se manifiesta el poder de Dios. Dios dice, fortalecidos con todo poder, en Colosenses 1:11, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria. Fortalézate en el poder de Dios. Busca a Dios y vencerás tus miedos. Quiero tomar un momentico para enseñarle un hombre que la Biblia consideró un hombre valiente, un hombre que venció sus miedos. Y de hecho, cuando hablo de miedo, no quiero decir que estos hombres no tuvieron miedo. Aunque eran hombres que experimentaron miedos en sus vidas, ellos aprendieron a someter sus miedos en estricta obediencia por la fe al mandato de Dios. Yo quiero decirles que no hay ningún ser humano en esta vida que no experimente miedo. Todos tenemos miedos, pero cuando sometemos nuestros miedos en las manos de Dios, Él esos miedos los puede convertir en victorias. Y vamos a verlo para que ustedes vean, vayan conmigo allí al libro de Jueces en el capítulo 6. Y les doy un recuento rapidito. El capítulo 6, versículo 1 dice: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová,
y los entregó en las manos de los madianitas. Y dice la Biblia que estuvieron en las manos de los madianitas no por 1 año, no por 2 años, no por 3 años, no por 4 años, no por 5 años, no por 6 años, sino la Biblia dice por 7 años. Y era tanto el temor que el pueblo sentía que abandonaron sus casas, abandonaron sus viviendas y se hicieron cuevas en las montañas, se hicieron huecos fortalecidos en las tierras. ¿Para qué? Para proteger a sus familias, porque tenían miedo. El versículo 2 dice: y la mano de Madián prevalecía contra Israel, y los hijos a causa de los madianitas se hicieron cuevas en los montes, cavernas y lugares fortalecidos. Pues sucedía que cuando habían sembrado, ellos llegaban, arremetían contra la siembra y acababan con todo. Y dice la palabra de Dios que el pueblo de Israel empezó a empobrecer y a empobrecer y a empobrecer cada vez más. Ahora es interesante que en medio de este cuadro terrible en esta ocasión del pueblo de Israel, estar en esta condición, Dios llama a un hombre, y este hombre es Gedeón. Y noten cómo empieza la conversación del ángel de Jehová con Gedeón. Jueces capítulo 6, en el versículo 12 dice: y el ángel del Señor se le apareció y le dijo: el Señor está contigo, valiente guerrero. Noten cómo Dios se introduce o cómo le habla a Gedeón. Le dice: el Señor está contigo, valiente, ¿qué cosa? Guerrero. Ahora yo me pregunto, ¿tendría él sus miedos? Yo sé que él tenía sus miedos, pero era valiente. Dice el espíritu de profecía que Gedeón fue llamado valiente porque sometía sus miedos por la fe en las manos de Dios. Es algo interesante que el nombre Gedeón en hebreo significa guerrero, cortante o destructor, poderoso. Gedeón, Dios lo llama: tú eres un valiente guerrero. Y el llamado de Dios a Gedeón fue: mirándole Jehová le dijo: ve con tus fuerzas y salvarás a Israel de las manos de los madianitas. No te envío yo. Noten cómo Dios le dice: eres un varón valiente, y te considero valiente porque estás dispuesto a obedecer. Ese es el mensaje subliminal detrás de este pasaje. Y le dice: ve con todas tus fuerzas, no vayas a medias, ve con todas tus fuerzas, porque yo voy a entregar a los madianitas en tus manos. No te envío yo. Yo siempre he dicho que si el Señor nos envía, no hay nada que nos detenga. No importa lo que pase en nuestra vida, el Señor estará con nosotros. Y fíjense que Gedeón venía de una familia bien pobre, bien humilde. En Jueces capítulo 6, en el versículo 15 dice que le respondió Gedeón: ¿cómo libraré a Israel? Mi familia es la más pobre en Manasés, y yo el menor de la casa de mi padre. Pero el Señor le dijo: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a Madián como un solo hombre. En el Review and Herald, en una de las páginas allí, 322, párrafo 2, dice algo sumamente acerca de Gedeón y su familia. Dice: era Gedeón hijo de Joás, de la tribu de Manasés, la rama a la cual pertenecía esta familia. Escuchen bien, no desempeñaba ningún cargo destacado, pero la casa de Joás era distinguida por 2 cosas: por su valentía y su integridad. A Gedeón llamó pues el Señor para libertar a su pueblo, porque era un hombre lleno de valor. Tremendo, tremendo concepto. De hecho, está relacionado, y esto se relaciona para todo en nuestra vida. El temor es algo que nos lleva a la destrucción eterna. De hecho, en Apocalipsis 21, versículo 8 dice: pero los cobardes tendrán su parte en el lago de fuego, y azufre. En otras palabras, Dios está trabajando con personas que tienen miedo, pero someten sus miedos en las manos de Dios y aprenden a ser valientes a través del poder de Dios, y Dios los usa con poder. Y vemos allí, miren cómo se encontraba el pueblo. Ahora capítulo 7, vayan conmigo rapidito, capítulo 7, en el versículo 1,
Levantándose pues de mañana, Jerobaal, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, acamparon junto a la fuente de Arob, y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de Moret en el valle. Y noten ahora dos cosas interesantes que pasan. Y Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en sus manos. No sea que se alabe Israel contra mí diciendo: mi mano me ha salvado. Dice la palabra de Dios que cuando Gedeón respondió al llamado de Dios, vinieron 32,000 hombres de Israel, respondieron al llamado. 32,000 hombres no era mucho, pero por lo menos era algo, se podían defender. Y vinieron, y cuando Dios los ve venir, Dios le dice a Gedeón: Gedeón, el pueblo que tú tienes es mucho para que yo los entregue. Número uno y número dos, hay dos cosas que Dios vio. Número uno, era un pueblo que tenía miedo, y era un pueblo orgulloso que si Dios le daba la victoria, se iba a gloriar en su propia victoria. No iba a reconocer que Dios era el que le daba la victoria. Y como resultado, Dios le dice a Gedeón, miren lo que le dice a Gedeón. Versículo 3 dice: ahora pues, haz pregonar a oídos del pueblo diciendo: quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvese desde el monte de Galaad. Y se devolvieron de los pueblos. ¿Cuántos se devolvieron? 22,000 hombres. ¿Para qué vinieron en primer lugar? ¿Qué haría usted si Dios le dase un llamado ahora? A veces nos preocupamos cuando alguien se va de la iglesia. Pero ¿qué haría usted si se van 22,000 personas? Miedo. Dice la Biblia, noten la palabra que usa: ahora pues, haz pregonar en oído de ellos, todos los que tengan miedo, madruguen y regresen. Porque las bendiciones de Dios no son para los cobardes. Es más, el reino de los cielos no es para los cobardes. La Biblia dice: el reino de los cielos se hace fuerte y los valientes son los que lo arrebatan. Y se devolvieron, dice la palabra de Dios, 22,000. Y ustedes conocen el resto de la historia. Quedaron 10,000. Esos 10,000 Dios los mira nuevamente y dice: son muchos, llévalo a las aguas. Y de esos que se fueron para la casa 9,600, como 9,700 regresaron a la casa y solamente quedaron 300. Voy a terminar leyéndoles algo acerca de los 300, es el énfasis. Quedaron 300, hermanos, pero los 300 que quedaron, Dios le da una orden, y ustedes ven allí, pueden seguir leyendo, allí está la orden donde Dios le dice, y by the way, de hecho, no van a ir con armamento, van a ir con trompetas y teas. Yo te pregunto, ¿usted hubiera tenido valor para enfrentar a un enemigo? ¿Saben cuánto era la multitud que tenían que enfrentar? 135,000 estaban en contra de 300 hombres. Yo les pregunto, ¿era eso una locura, sí o no? Quiero leerles lo que dice Patriarcas y Profetas, página 54. Y también está un pedazo de lo que estoy leyendo en la página 593, el párrafo 1, dice así lo siguiente. Hablando de los 300 que quedaron. Dios escogió a los hombres que no permitieron que sus propios miedos les impidieran demorar el cumplimiento de su deber. ¿A quién escogió Dios? A ver, ayúdeme, ya estoy terminando. ¿A quién escogió Dios? Dios escogió hombres que no permitieron, fíjense, no es que no tenían miedo, tenían sus temores,
pero no permitieron que sus propios temores los detuviera al deber al cual Dios los había llamado. Ellos eran hombres valientes no porque confiaban en sus propias fuerzas, dice el espíritu de profecía. Eran valientes porque habían aprendido a depender de Dios. No es con ejército ni con fuerza, dice la palabra de Dios. No es con tus méritos, no es con tus talentos, no es con tu dinero, no es con tus acciones. Dios es Dios y lo que tenemos que aprender es a confiar en Él y someter todas las cosas bajo su dirección y su mano. Ellos eran hombres valientes, no porque confiaban en sus propias fuerzas, eran valientes porque habían aprendido a depender de Dios. Poseían valor y dominio de sí mismos, porque eran hombres de fe, dice el espíritu de profecía. No eran cualquier persona, eran hombres de fe. Yo les decía en el sermón pasado, la fe activa el brazo poderoso de Dios, el miedo activa el brazo de Satanás, pero la fe activa el brazo poderoso de Dios. Estos 300 hombres estaban convencidos de que solo, escuchen bien esto, hermanos, estaban convencidos de que solo un milagro salvaría sus vidas. Por la fe confiaron plenamente en el poder de Dios. Por la fe contemplaron la victoria y la celebraron. Y por la fe fueron movidos a la acción. Por la fe sometieron sus miedos. Bajo en el amor no hay temor, porque el amor echa fuera el temor, porque en la perfección de ese amor mis miedos son vencidos, porque Dios nunca me dio un espíritu de cobardía. A ellos no se habían contaminado con ídolos, y me llama la atención que el espíritu de profecía menciona ese paréntesis, dice, ninguno de ellos se había contaminado con ídolos. Eran genuinos cristianos. Dios podía dirigirlos y por medio de ellos libertar al pueblo de Israel. Y entonces dice la sierva del Señor esto para cada uno de nosotros, dice ella, el éxito no depende del número. Tanto puede Dios librar por medio de pocos como de por muchos. No le honra tanto el gran número como el carácter de quien le sirve. Dios no necesita la fuerza del hombre, ni la cantidad del hombre, porque Él es la fuerza. Dios no necesita los recursos, ni los muchos recursos, porque Él es el recurso. En la debilidad de los hombres se manifiesta el poder de Dios. Yo no sé cuál es tu miedo. Para mí uno de mis grandes miedos era la compra de este edificio. Primera vez en mi vida que Dios me da la oportunidad de comprar un edificio con una iglesia. Trae sus desafíos. Pero cuando Dios está con nosotros, nadie se puede levantar contra el poder de Dios. ¿Cuál es tu miedo? Iglesia, si por la fe confiamos en Dios, si esta iglesia se pone en las manos de Dios y llegamos a ser hombres de valor, hombres dispuestos a aceptar el llamado de Dios, a someter todos nuestros miedos en las manos de Dios, Dios hará grandes proezas en la iglesia de la comunidad. Efesios 3:20 dice, aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos o entendemos, está dispuesto, está aquí en esta mañana para hacer grandes proezas por su pueblo en este lugar. Soy iglesia de la comunidad, esfuérzate y sé valiente.
y no tengas miedo, porque Jehová está contigo. No te detengas y no desmayes, porque yo soy tu Dios. No te rindas, yo te doy la fuerza y yo te ayudo. Yo te sostendré con mi mano de victoria. Yo le voy a pedir a mi esposa que venga y cante. Hay un himno muy lindo, un corito muy lindo, casi todos no lo sabemos. Pero es ese corito que dice, hombres de valor necesita Dios. Yo diría hombres y mujeres de valor necesita Dios. Listos a responder el llamado. Dios nos dio este lugar, queridos. Pero este lugar necesita mucho que hacer todavía. Hay que terminarlo, hay que llenarlo. Hay que hacer que este lugar brille aún mucho más para la gloria y la honra de Dios. Hay miedos, pero Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Y el grande privilegio que Dios nos ha dado de estar aquí es un solo propósito. No es para ir por ahí y decir, mira qué iglesia Dios nos regaló. Es para el cumplimiento de la misión. Este lugar necesita ser un centro evangelístico. Este lugar necesita levantar el nombre de Cristo. Poner nuestros miedos en las manos de Él y decir, avanzo por la fe. Y yo espero con la ayuda de Dios que todos los que estemos aquí seamos de los gedeones, de los valientes que Dios llame para terminar la obra que se ha comenzado. Mientras ella canta.